Ya, entonces, la idea en sí es poder compartir algunos pasos simples, ¿no es cierto?, para compartir el Evangelio. Sabemos que la salvación no se produce en sí, o el obtener la vida eterna, en que alguien levante la mano o haga una oración, ¿ya?, sino en realidad que la persona comprenda en forma completa el Evangelio, ¿ya? Si una persona no entiende de que no hay ninguna oportunidad por él de ser salvo, ¿ya?, por sus medios de ser salvo, quizás esa persona, a pesar de recibir el mensaje de Cristo, va a seguir luchando con sus fuerzas para agradar a Dios, para acercarse a Dios y obtener el beneficio de la salvación, como lo ven algunos. Esto, lamentablemente, por todo el trasfondo religioso que hay en nuestra cultura, ¿ya?, del catolicismo romanista, cuesta un poco más. Quizás en un ambiente de asiático, ¿no es cierto?, donde quizás alguien que es budista escucha de Jesucristo y reconoce a Jesús como su Salvador, o un judío que reconoce a Jesús como su Salvador, hay una mayor evidencia, ¿ya?, de que ha entendido el mensaje, ¿ya? Pero en otro ambiente, catolicismo humanista, donde se conoce de Jesús, donde muchos dicen Jesús es el Señor, que alguien diga eso no realmente significa que entienda lo que está diciendo, sino muchos lo dicen por decir, o lo dicen por un aprendizaje cultural. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra, por lo cual si un mensaje evangelístico no va acompañado de pasajes bíblicos, no es necesario mencionar las citas, pero sí es necesario mencionar el contenido de ese pasaje para que sea gestada la fe en ese corazón. Sabemos que la obra transformadora la hace el Espíritu Santo, no la hacemos nosotros. Nosotros nos convencemos, nosotros entregamos el mensaje, pero obviamente debemos hacerlo de la manera adecuada, ¿no es cierto? Luego de compartir el mensaje, que vamos a hablar de algunos puntos de ello, la ideal sí es guiarlo en una oración, pero aclararle que esa oración no es una oración mágica. Más que nada es como romper el hielo, y más que nada es como darle las herramientas a esa persona y decirle, cuando tú estés solo, tú hablas con tus palabras a Dios. Y dile con tus palabras, si tú que reconoces a Jesús como Salvador, pide perdón por tus pecados y entrégale tu vida. Y aclararle que si en realidad él no entendió el Evangelio, cuando realmente él entiende el mensaje de salvación, debe clamar al Señor. O sea, en sí la idea no es confundirlo y hacerlo pensar que por levantar la mano, por hacer una oración, todo ya está arreglado, pero quizás él todavía no ha comprendido el Evangelio. Entonces ahí estamos obviamente haciendo un trabajo equivocado. Lamentablemente por estos errores muchos han rechazado el tema de una oración. Dice, no es necesario hacer una oración, ¿ya? Pero preguntémonos, ¿de qué forma podemos comunicarnos con Dios? A través de la oración. No necesariamente tienen que hacer una oración verbal, audible, aun cuando dice, todo aquel que confesar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué pasa con una persona que no puede hablar? ¿Qué pasa con una persona que está quizá en coma? ¿Ya? O está, no sé, está consciente, pero está ahí postrado en la cama. ¿Le podemos predicar el Evangelio? Obviamente que sí. Hay personas que están en coma y saben, cuando luego despiertan del coma, todo lo que sucedía a su alrededor. Ellos internamente estaban conscientes de lo que estaban pasando en su entorno, pero no podían expresarlo a través de su cuerpo. ¿Ya? Entonces, debemos compartir el Evangelio y confiar en la obra de Dios que haga en esa vida. Entonces, el primer paso, siempre cuando empiezo a hablar del Evangelio, siempre tocamos una característica de Dios bíblico. Dios es un Dios de amor. Juan, el discípulo amado de Jesús, Juan, uno de los más jóvenes, resalta esta característica de Dios. Y eso lo diferencia a todas las deidades creadas por el hombre, que son exigentes, que son lejanas,
ya que exigen, ¿no es cierto?, la obediencia, el favor o la entrega, ¿no es cierto?, de cosas. Podríamos decir, Dios, ¿no es cierto?, más que pedir las siembras, para sí el Señor nos bendice para poder comer. Ya, los dioses, no sé, en algunos pueblos gente deja de comer para poder entregarse a sus deidades. Lo poco que tiene se lo entrega a sus deidades. El Señor no exige eso. El Señor es un Dios de amor, es un Dios que quiere que lo llamemos Padre, ¿ya? Y obviamente el pasaje más conocido y más usado, que Dios es amor, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? Juan 3, 16. Yo le agrego 17, porque aclara un poco más el concepto. ¿Ya? Y si pueden, y si tienen tiempo y pueden leer un poquito más de ese pasaje ideal, pero en una conversación muchas veces citarlo, ya incluso lo podemos citar de memoria, dice, vayan al pasaje Juan 3, 16 y 17. Si hablan con los católicos, pueden decir San Juan, no van a estar mintiendo, ¿ya? Es un santo, pero todos los creyentes son santos. ¿Ya? Pero algunos no sé, tienen más contacto cuando uno lo menciona de esa forma. ¿Ya? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces no está clara la película de la forma de demostrar un amor genuino, es la entrega. Dios, ¿cómo muestra su amor para nosotros? Entregando a Cristo. Si entendemos un poquito más la idea, es Dios mismo quien se entrega. Dios mismo viene y se hace hombre. Y esa también es una característica totalmente distinta a las deidades que los hombres han creado. El mismo Dios viene, se hace hombre y vive como uno de nosotros. Entonces, ¿podemos decir que Dios nos entiende? Alguien puede decir, yo he sufrido, yo he sido traicionado. Alguien puede decir, Dios, yo tengo hambre, ¿me entiendes? Muchos dicen así. No, tú no me entiendes porque tú eres Dios. Dios puede decir, sí, te entiendo. Yo he sufrido, yo pasé hambre, fui traicionado. Mis hermanos o la familia en la cual, donde nací, ¿no es cierto?, donde fui encarnado para dar la salvación, no confiaba en mí. El pueblo que yo formé me rechazó, en general, porque sabemos que muchos judíos reconocieron a Jesús como Salvador. Entonces, Dios nos entiende a través de la persona de Cristo. Entonces, pero la importancia, el énfasis, Dios viene a juzgarnos, Dios viene a condenarnos. Dice que el propósito de la venida de Jesús es la salvación, es el rescate de la humanidad, el rescate de tu vida, de mi vida. Entonces, primero debemos partir con eso, con el amor. Segundo, queremos hablar de pecado. Pasaje clásico, Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que todos han pecado, no algunos, todos, y todos hemos sido apartados de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Entonces, incluso usted puede notar en la misma Biblia, partiendo por Juan 3:16, al lado de Juan 3:16 y 17, pueden notar Romanos capítulo 3:23. Entonces van asociando, van dirigiéndose los pasajes. Y después el 6:23, ¿ya? ¿Qué dice el 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es Cristo, es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor. Bueno, entonces, la consecuencia del pecado es la separación de Dios. Pero Dios mismo está mostrando la consecuencia, pero Él mismo está mostrando la salvación. ¿Y la salvación se encuentra en quién? ¿En una religión? No. ¿En la filosofía? No. ¿En el dinero? No. Ya nos hablamos ayer de una iglesia protestante, entre comillas, que está vendiendo no sé cuánto, con $500,
¿ya? Uno paga para poder tener su nombre escrito en el cielo. Pero eso tiene una validez por cierta cantidad de años, tiene que renovarlo, ¿no? A cierta cantidad de años, ¿no? Y uno dice, una de las cosas por las cuales Lutero colocó su tesis fue las indulgencias. El catolicismo hasta hoy en día, hay muchos católicos que lamentablemente confundidos, sinceramente, pagan para que un familiar salga del purgatorio, incluso si pagan un poquito más puede sacarlo hasta del infierno, o pagan por su vida, ¿ya? Para asegurarse de ir al cielo, o asegurarse de ir al purgatorio y de ahí poder que su familia siga pagando para ir al cielo. Entonces, uno dice, ¿cómo una organización que dice llamarse evangélica está enseñando eso? Obviamente hay un interés económico, que también lo había y lo hay en la institución religiosa que mencioné antes. Entonces, veamos. Paso 3. ¿Qué debemos enfatizar en el paso 3? Cristo, Jesús, murió por nosotros. Y eso es Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ya? No le pedimos a la persona que deje de pecar para acercarse a Dios o acercarse a la iglesia. ¿Ya? Si hay un borracho, le decimos, no, sal de la iglesia, ya, deja de tomar, vístete bien y ven. Cuando venga con terno te recibo. No. ¿Ya? Gandhi, un hombre que se crió en una cultura influenciada por los ingleses en la India, cuando la India era dominada por este imperio, fue a estudiar a Inglaterra leyes, y uno de los manuales de educación de los que estudian leyes en Inglaterra, obviamente, es la Biblia. Entonces él conoció la Biblia, intentó ir a una iglesia en Inglaterra y le dijeron, no puedes entrar. ¿Por qué? Porque era morenito y era una iglesia de blancos. En la India también le pasó lo mismo. Entonces, ¿cómo? Uno dice, esperemos que esa acción desquiciada, religiosa, de esos que decían ser cristianos, esperemos que algunos de ellos lo hayan sido, le impidió a una persona que quería ir a una iglesia, quería entrar y escuchar de Cristo, por su color, por su raza, ¿no sé todo? No, tampoco era el morenito, pero no era blanco, no era un ario, no era un descendiente de la raza de ahí de Inglaterra, pudiera ir, ¿ya? Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Pero acaso muchas veces inconscientemente en alguna iglesia, o aún quizás nosotros, no hacemos lo mismo? No le decimos a la gente no entre, pero tampoco lo invitamos. O hacemos cosas que impiden que la gente pueda tener la llegada de poder entrar a una congregación. Mucha gente se siente indigna, porque quizás, no sé, clase de vaca no es tal, pero hay iglesias donde todo con terno, corbata, blanco, entonces si viene sucio, ¿cómo? Y no tiene para vestirse así, y viene a una iglesia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Ya? Para que la gente entienda. Cristo Jesús murió, aún siendo pecador, Él murió por nosotros. Él se entregó. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Reconocer nuestro pecado e ir a Cristo. Y Cristo, ¿qué va a hacer? Nos va a perdonar, nos va a salvar. Entonces, amor, pecado, Cristo Jesús murió por nosotros. 4, recibir a Cristo, o algunos dirían mucho mejor, reconocer a Cristo. ¿Cómo qué? ¿De qué forma debemos reconocer a Cristo? Como nuestro... Hagamos énfasis en eso.
Y así lo dice el texto bíblico. Como Señor. Generalmente, cuando predicamos evangelismo, ¿qué enfatizamos? La salvación. Solamente de Jesús como Salvador. Pero leemos la Biblia, que dice Romanos capítulo 10, 9, 10 y 13. Romanos capítulo 10, versículo 9, 10 y 13. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 13, ¿qué dice? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Jesús como Señor me lleva a entender y a reconocer a Jesús como mi Salvador. Muchos grupos hoy en día que se han separado de la fe creen que Jesús puede ser o es el Salvador, pero no creen que Jesús es el Señor. Creen que Jesús es un ángel, que es un ser creado. Entonces yo debo entender que Jesús es el Señor. Debo entender que la deidad se encarnó. Y eso me va a llevar a comprender completamente el plan de salvación para mi vida. Y luego que enfatizo eso, vamos al quinto paso. Yo normalmente hago esto. Dios es amor, para acordarme y también hacerlo de forma gráfica. Tú eres pecador, ¿ya? Cristo Jesús murió por nosotros. De ahí yo a veces, cuando tengo más tiempo, le digo, Jesús murió en medio de ¿qué? De dos personas que estaban condenadas por sus hechos. Pero uno dijo, oye, si tú eres el Hijo de Dios, bájate, ¿no es cierto?, de la cruz y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Entonces, hay mucha gente que menciona el nombre de Dios, el nombre de Jesús, pero probando, oye, Dios, así eres Dios, sálvame. Está hablando de Dios, pero está creyendo, en realidad no está creyendo. Pero el otro dijo, oye, de cierto nosotros estamos padeciendo por lo que hemos hecho, en cambio Él es justo. Y miró a Jesús y le dijo, acuérdate de mí, con un clamor pidiendo misericordia, un clamor pidiendo salvación. Acuérdate de mí cuando estés en qué. Y cuando estaba diciendo eso, lo estaba reconociendo como qué. Como Señor y como Salvador. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Era mejor que el otro ladrón o la otra persona estaba siendo condenada? Pero la diferencia es que uno no creyó y el otro creyó. Y ahí viene el anillo de compromiso, ¿ya? El poder reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y luego nos habla Juan 3:3, ¿qué dice? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Exacto. Entonces, y ahí yo le invito a la persona, si tengo más tiempo, ideal, siempre lo que yo hago, mira, tú vas a nacer de nuevo, antes que tomes la decisión, vas a ser de nuevo, ¿ya? Y tú debes crecer. ¿Cómo? Orando, leyendo la palabra, reuniéndote, ¿no sé?, en una congregación junto con otros. Obviamente va a haber un cambio en tu vida, y debes compartir esta buena noticia con otros. Y ahí le llevo a una oración de fe, ¿ya? Sencilla, donde amamos nuevamente al Padre, damos gracias al Padre, como si mirara al credo de los apóstoles. Dios, yo te reconozco, te doy gracias por lo que has hecho, por enviar a Jesús a salvarme, ¿no es cierto? Creo que Él vivió sin pecar, que Él murió por mi pecado, que Cristo resucitó de los muertos, que solo Él me puede salvar y me puede perdonar. Por eso reconozco a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados y dame el regalo de la vida eterna. Envía el Espíritu Santo a morar en mi interior y cambia, ¿cierto? Gracias, Dios, por tu perdón, por tu salvación. Algo así, ¿ya? Algo así.
Y luego, si hay más tiempo, ahí luego enfatizamos, como decía, la importancia de la oración. ¿Cómo debemos orar? Debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. La comunicación con Dios sabe las cosas porque quiere que nos comuniquemos. ¿Todos pueden orar? Todos pueden orar. Lee la palabra. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Viendo la palabra. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia. La escritura nos habla de que debemos congregarnos, debemos reunirnos con otros para poder crecer. Ya debe haber, la palabra de Dios debe haber una transformación, debe haber un testimonio en nuestra vida. Y obviamente si hemos conocido un mensaje de salvación, debemos compartirlo con otros. ¿Ya? Que obviamente para otra clase enfatizamos también esos puntos de crecimiento. Ya. ¿Alguna pregunta, idea, sugerencia, crítica?